es la palabra de Dios. Así que jóvenes y también audiencia, yo les quiero animar a que en sus vidas la palabra de Dios sea una brújula, sea su desayuno, sea el despertar. La palabra se describe a sí misma como algo poderoso, como una espada que penetra hasta el alma. En Hebreos 4 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el hueso y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, incluso los que no conocemos. Así que la palabra tiene este poder de leernos y traer hacia afuera lo que está bien adentro. Es un sistema de purificación, y a medida que nosotros nos llenamos de la palabra saca lo más sucio a relucir y nos permite poder cambiar y tomar una dirección en base a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es un mandamiento para el creyente. En Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir, ¿qué dice? Estas palabras que te doy hoy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Es un mandato de Dios recordar, caminar y desear la palabra de Dios. Es la fuente también de pureza, para que dejes de chismear y seas una señora criticona. ¿Cuántas hermanas dicen amén? A mí me falta poquito de eso. No, ningún amén ahí. Todos puros y sin mancha. Pues la palabra de Dios hace una pregunta muy increíble que dice: ¿cómo puede mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Y la respuesta es obedeciendo tu palabra. Así que obedecer la palabra es la fuente de la pureza de nuestro corazón. También vemos que la palabra es la fuente de nuestra bendición. En Josué 1:8, Dios comanda a Josué de no apartarse de la palabra ni a la izquierda ni a la derecha. Dice lo siguiente: dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurar de obedecer todo lo que allí está escrito. La palabra es la única fuente confiable de parte de Dios que tú puedes escudriñar y puede ser un norte verdadero para que tú puedas seguirlo. Dice lo siguiente: solamente entonces, o sea, es una preposición hacia una bendición, que cuando nosotros obedecemos lo que está escrito, escucha lo que dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A quién quiere que le vaya bien aquí? Oye, queremos que Dios nos prospere, pero no queremos seguir los mandamientos. Antes de que Dios prosperara el mundo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que está ordenado no puede dar vida y no se puede reproducir naturalmente, orgánicamente. La palabra sirve para ordenarnos a nosotros y posicionarnos en un lugar en donde Dios nos pueda bendecir. La palabra de Dios es el llamado a mantenernos fieles a su voluntad. En Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, no casualmente, no esporádicamente, no como pues ahí de paso vengo a la iglesia y mientras está predicando el pastor estoy ahí en el WhatsApp y jugando Tetris y no sé qué rollo. No, dice atentamente. ¿A alguien le cayó el saquillo o no? Es ahí unas piedrillas ahí para... Dice atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La palabra de Dios se dice a sí misma que nunca llega vacía. Siempre cumple lo que promete. Siempre lleva a cabo el propósito de Dios. En Isaías 55:12 dice: lo mismo sucederá con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero
¿Y qué? Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así que si la misma Biblia nos está asegurando que si dejamos regarla en el ambiente de nuestro corazón, producirá cosechas de parte de Dios, ¿por qué somos tan renuentes, cabezones, necios, distraídos con otras cosas y no le ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios también es amada por los seguidores y los discípulos de Jesús. En Jeremías 15:16 dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. No puede haber un discípulo que se identifique como seguidor de Jesús que no ame la palabra de Dios. Tal vez tienes y te autopercibes. Ahorita está de moda la autopercepción, como todo el debate que está en la NBA de las mujeres. ¿Qué quiere ser mujer? Y la liga dice que es mujer la que se perciba como mujer. Así que un grandulón con cromosomas X y Y puede autopercibirse. Y nada que ver lo que estoy diciendo, pero te puedes autopercibir como un discípulo de Jesús, pero la marca de un discípulo de Jesús es que ames la palabra de Dios, porque son marcas que tienen los discípulos. Muchos de nosotros queremos inventar el hilo negro de cómo podemos llevar a nuestra familia a la iglesia, y queremos nosotros realmente que la gente cercana a nosotros sea salva. Tú quieres que tu familia sea salva, y buscamos las maneras más creativas, delicadas y estratégicas para que la gente pueda llegar a ser salva. Pues la Biblia dice que la palabra es la fuente de salvación. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también del griego. Y por último, la palabra de Dios es eterna. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es eterna, es confiable, es segura. Jesús habla que una persona que escucha sus palabras y las sigue y las obedece, lo va a comparar como un hombre que antes de construir una casa buscó los mejores materiales y sacó un estudio de suelos y escogió los mejores materiales para tener una cimentación que pudiera soportar cualquier tormenta, cualquier prueba, cualquier dificultad. Y dice Jesús: a esa persona, no por seguir mi palabra, no le van a llegar aflicciones en la vida. Tú y yo, por seguir al Señor, Dios no nos asegura que las dificultades en la vida no las vamos a tener. Todo lo contrario. Cuando tú y yo vemos las personas que están en la Biblia, sufrieron un montón de cosas. Jesús incluso dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que por mí son vituperados. O sea, implícitamente el Señor está diciendo que por hacer lo correcto y por seguir al Señor seremos objetivo de que el enemigo y este mundo nos rechace. Así que la pregunta no es si los problemas en tu vida van a llegar. No, la certeza es que van a llegar. La pregunta es: ¿cómo va a estar tu casa? ¿Tu vida va a estar cimentada sobre un lecho de roca? ¿Tendrás las promesas de parte de Dios alineadas en tu vida? Que cuando lleguen, tú sabrás que aunque llegue la enfermedad, Jesús ha dicho que por sus llagas hemos sido sanados. Que cuando llegue una temporada de crisis económica, tú puedas decir: el Señor es mi proveedor y nada me faltará. Ningún amén ahí. Jesús dijo en Salmo 23: el Señor es mi
pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Así que para cuando llegue la prueba, la dificultad, la toma de decisiones complicada y difícil, tú ya tuviste que haber cavado y puesto tu vida sobre un lecho de roca, que es la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros nos percibimos como personas buenas, como personas que tenemos las cosas resueltas, como personas que no hacemos daño a nadie. Pero a la luz de la palabra, la pregunta es si nuestras decisiones están alineadas a su palabra. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Y muchos dicen: bueno, un pequeñito desliz, no pasa nada. La Biblia dice: no fornicarás. Y las nuevas generaciones pues dicen: pues primero me junto y después nos probamos ahí, y si hay química, entonces después hago lo que, pues me caso, y esas cosas que hacen ahí la gente religiosa. La pregunta es: ¿nuestra vida está dirigida bajo los estatutos y principios que la palabra de Dios nos da, o nosotros las diluimos, o nosotros hacemos nuestra propia percepción de lo que es bueno y lo que es malo? Cuando tienes un conflicto en tu familia, cuando tienes que resolver una circunstancia difícil con tu pareja, cuando hay una falla o alguien está en conflicto, ¿bajo qué reglas son las que van a estipular qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque si los dos están en canales diferentes, pues la mujer va a decir: pues así yo la viví y a mí nadie me gobierna y tú aquí no me dices lo que tengo que hacer. Y luego ya el hombre, pues ya bien domesticado: pues sí, mi reina, lo que tú me digas. ¿Cuántos mandilones dicen amén? No, brother, estás frito. Estás frito. Denle un poco de ánimo a ese brother. Entonces, hay un pasaje que a mí me cautiva, y es el camino a Emaús, que está en Lucas 24. Y te lo voy a leer y después voy a tratar de explicar todo el contexto. El contexto más bien va así: Jesús es crucificado, discípulos lo han seguido por más de 3 años. Los discípulos, inclusive colectivamente, no solamente de los discípulos, había una idea colectiva en Jerusalén de que Jesús era el Mesías, no solamente un profeta, sino un hombre importante que tenía el potencial de levantarse con el imperio, con un poder ejecutivo o militar, y derribar al imperio romano por medio de la espada y de la fuerza, y a través de eso el pueblo judío poder ser libre. Así que la gente no pensaban que Jesús iba a ser crucificado. Así que cuando es crucificado, comienza a haber una desilusión colectiva de sus discípulos, de decir: oye, fue mi proyecto, a través de Jesús mis expectativas, los terrenos de la abuela que los perdimos, pues a través de Jesús los voy a recibir. Y los discípulos tenían sus perspectivas de quién era Jesús. Así que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en ese periodo empieza una psicosis entre los discípulos y comienzan a decir: ¿ahora qué voy a hacer de mi vida si en los últimos 3 años seguía a Jesús y ya no está conmigo? Se acabaron los milagros, se acabó la multiplicación de los panes y los peces. Y pues Pedro dijo: pues bueno, no lo voy a decir. Entonces, Lucas 24. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. A ir caminando, hablaban acerca de las cosas que había sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. A mí se me hace fascinante que Jesús comienza a caminar, se aparece y no se revela en toda su gloria, sino un ser humano, comienza a caminar,
se les acerca y les pregunta: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús. O sea, Jesús quería que le contaran a Jesús lo que había pasado con Jesús. Qué ironía, ¿no? Pero también qué belleza de Jesús. O sea, quiero saber cómo te sientes, quiero saber qué te acongoja, quiero saber, y no quiero dar por sentado, aunque ya lo sé, pero siempre Jesús valida a la gente y eso me encanta de Jesús. Así que Jesús, a ver, platícame qué me pasó. Así que ellos dijeron las cosas que han sucedido a Jesús de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, ¿qué decía? ¿Qué dice? Teníamos. Pues ya se marchó, se lo petatearon. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido a rescatar a Israel. Si fueran latinos, ¿no? Todo esto sucedió hace 3 días. Apunté 3 cosas muy sencillas de este encuentro de Jesús con los discípulos. Y número 1, la primera observación que yo veo en esto es que una interpretación personal de Jesús y separada de las Escrituras te pueden desilusionar. Otra vez, lo voy a, por si ahí alguien está apuntando: una interpretación personal de Jesús o de Dios separada de las Escrituras te puede desilusionar. Los discípulos habían visto los milagros de Jesús. Los discípulos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús les dio señales de que Él ya no estaría con ellos. Sin embargo, aún no se les había revelado el propósito completo de la cruz. Así que ellos, sin tener una revelación de parte de Dios y un conocimiento no abstracto ni litúrgico de la palabra, sino una revelación de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento apuntan a Cristo Jesús, ellos se hicieron sus propias ideas de lo que Jesús era para sus vidas. Así que si ellos necesitaban a un Dios salvador, a un Dios que los iba a liberar del imperio romano, pues ellos se hicieron la idea que Jesús iba a cumplir esas expectativas. Así que al tener una mala interpretación de Jesús, cuando Jesús no hace lo que nosotros estamos esperando o queremos que Jesús haga, la tendencia es que nosotros nos desilusionamos de la fe. Mucha gente viene a la iglesia y comienza su vida a ser tocada, comienza su vida a superarse y les empieza a ir bien y dicen: wow, eso es increíble. Y al poco tiempo pasa algo en su familia, pasa una desilusión, se quedan sin trabajo y llega el enemigo a sembrar la idea de que todo era un cuento. Y como la fe todavía no está sólida, la tendencia de esa persona es dejar la iglesia, dejar la fe, y comienzan a decir ideas como: no, pues Dios no es para mí. No, pues salí desilusionado. No, pues Dios no me dio el hijo que buscaba. La mujer que lleva 20 años esperando un marido, pues Dios no me dio el príncipe azul. Ya ahorita, aunque camine, aunque sea hombre, pero ni eso. Bueno, Dios, aunque respire, pero no se crean. Sale desilusionado porque nuestra interpretación de Dios es incorrecta y no es basada en la palabra de Dios. Así que Jesús
lo interesante de esta historia, está muy interesante, pero lo muy interesante de esta historia es que es lo que no vemos que Jesús no hace en la historia. No solamente lo que hace, sino todo lo que hace. Así que número uno, el primer riesgo que tienes es asumir que porque vienes a la iglesia, tu revelación de Dios es la correcta. En mi caminar con Dios yo me he dado cuenta que tengo muchas malinterpretaciones de quién es Dios. Y muchos deseos que yo tengo de Dios ni siquiera provienen de su palabra. Y expectativas que yo pongo en Dios, como que pensamos que Dios es la lamparita mágica que va a cumplir todos mis deseos. Pero la Biblia dice que si nosotros nos deleitamos en Él, Él concede todos los deseos de nuestro corazón. Entonces nos damos esa idea que Dios es ese mago con la lámpara que va a venir a cumplir todos nuestros deseos. Y sabes, en la mayoría de los casos sí lo hace, porque Dios es tan bueno y tan rico en misericordia y nos ama tanto. Pero el fin último de Dios en tu vida no es hacerte feliz, es que encuentres vida y vida en abundancia, y esa solamente te la puede dar Jesús. Así que número uno, tengamos cuidado y reflexionemos en cuál es la idea que yo tengo acerca de Dios, porque puede ser, y todos tenemos áreas en donde vemos a Dios de una manera, con una autopercepción personal. Así que el desafío en este punto es que nadie te cuente cómo es Dios. Tú tienes que aprender a conocer a Dios y que Dios se te revele a ti, y es algo progresivo. O sea, tú vas a conocer el carácter de Dios y quién Dios es como una relación, como con una persona. Hay cosas que yo sigo conociendo de Natalia, aunque ya llevo ¿cuántos años llevo? ¿Cuántos? ¿10? No, más desde que yo te conocí en mi vida. Muchos años, mira, ni ella sabe. Estamos perdidos. El amor nos ha quitado, nos ha dado amnesia, pero siguen habiendo cosas en nuestra vida que yo no conocía de ella, y sentimientos que ella me habla que yo no los conocía, y hay cosas en nuestra vida que nos seguimos conociendo, y eso es algo hermoso. Y así como sucede eso, también sucede en nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que Dios no te lo revela porque no tienes la madurez de que Dios te lo revele. Inclusive hay un principio que Jesús le dijo a sus discípulos: no entreguen las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación que Dios quiere que tú vayas teniendo es progresiva, y a medida que tú vayas conociéndolo y siendo obediente, el Señor se manifiesta para que tú te sigas enamorando de Él. O sea, un sinvergüenza ahí que le vale ahí, ¿tú crees que Dios se va a revelar toda su gloria? Pues no. Miren nada más ahí están. Ya fue el equipo. Estamos bien. Gracias a Dios. Muy bien. Número dos. Tranquilos, todo está. Tenemos equipo de seguridad y todo. Si alguien murió, te lo vamos a hacer saber, no te preocupes. Pero bueno, número dos. Jesús se acerca y camina con quienes dejan de confiar. Los discípulos dice que estaban a 11 kilómetros de distancia de donde fueron los hechos. Así que los hechos de Jesús y de la interpretación que ellos tenían y su desilusión los hizo alejarse del propósito de Dios en sus vidas. Así que como se habían desilusionado, se alejan. Pero a mí me encanta la historia de cómo Jesús se acerca con el que tiene dudas. O sea, si yo hubiera sido Jesús, pues oye, chusma, ya no confiaste en mí, pues vámonos. Pero no, Jesús se acercó con ellos y les dijo: ¿qué está pasando? Y eso a mí me encanta de Jesús. ¿Por qué? Porque me dice que yo puedo también tener dudas, y aún así Jesús querer caminar conmigo, Jesús querer tener una relación conmigo, incluso con tus dudas.
las dudas que tienes no son suficientes para que tú puedas decir: Dios no me ama y Dios no quiere nada para mí. Los discípulos estaban decepcionados, estaban enojados, y aún así Jesús les dice: hey, ¿qué ole? ¿En qué están pensando? ¿En qué andan cotorreando? Tú puedes acercarte a Dios con tus dudas, y no eres menos cristiano ni menos creyentes por tener dudas y por estar en un descubrimiento de con Dios. Muchas de esas dudas surgen de momentos que nosotros tuvimos con Dios en momentos anteriores, en desilusiones, en circunstancias dolorosas en nuestra vida, y nos preguntamos: ¿qué onda? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió que mis papás se separaran? Y comenzamos con todas estas dudas. Pero algo que se me hace hermoso de Jesús es que no se les aparece solamente a los 12 y a los apóstoles y a los importantes. No, se les apareció a los que no eran los reconocidos. Y eso me da esperanza a mí. Y eso te debería dar esperanza a ti, que aún en tus peores batallas y en el lugar, escúchame bien, en el lugar más lejos que estés, estás a un paso de que estés en los brazos de Dios. Así que número dos, Jesús se acerca y camina con quienes dejan de confiar. Y número 3, Jesús se revela por medio de las escrituras y no por medio de su gloria. ¿Entendieron o no? Más o menos, no sean mentirosos. Ahí les doy por qué, porque les he contado la historia completa. Jesús está en toda su gloria, resucitado, bajó al tercer cielo, el Espíritu Santo lo tomó. Jesús fue por un montón de personas que estaban en el seno de Abraham, se los lleva. Imagínate Jesús habiendo recuperado y vencido la muerte, el poder. O sea, si un mexicano hubiese sido Jesús, o sea, hubiera llegado con las Land Rovers y todo el rollo y todo el séquito de ángeles y arcángeles y caballos en fuego, y les hubiera dicho: ¡hey! Aquí estoy, vencí a la muerte. Pero a mí se me hace interesante que Jesús no hizo eso. ¿Y por qué no lo hizo? Si tú sigues leyendo la historia, en la historia de Lucas capítulo 24, vemos que en el versículo 27 dice: entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Hasta en ese momento los discípulos estaban hablando con una persona anónima y no se habían dado cuenta de que el que tenían enfrente era Jesús. Pero también eso se me hace fascinante, porque como cristianos, si le compartimos a alguien, queremos que entienda todo rapidito. Te estoy dando mi tiempo y rápido entiende todo. No. Jesús camina con ellos y poco a poco si les dice un pasaje antes que necios son. O sea, sí, Jesús les da su merecido, pero es paciente y les empieza a explicar: oye, cuando en Génesis dice que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a pisotear la cabeza de la serpiente, ¿de quién crees que estaba hablando? Y en Deuteronomio, cuando levantaron una serpiente en el desierto y cuando el pueblo veía a la serpiente que estaba en el poste, ¿a quién crees que estaba hablando? Y Jesús, por medio de las escrituras y los profetas. Así que probablemente llegaron a Isaías, y en Isaías 53 dice que tenía que ser golpeado, avergonzado, desnudado, crucificado. Y ahí Jesús les empieza a decir: es que la cruz, escúchame bien, la cruz no fue un accidente. La cruz estaba dentro del plan. Y ellos comenzaron a reinterpretar su pasado.
Y eso es fascinante. Y muchas veces así estamos nosotros en nuestras vidas. Nosotros no podemos procesar nuestra vida separado de la cruz. La cruz nos ayuda a reinterpretar los hechos, no a la luz de lo que viví, sino a la luz de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos la cruz había sido el fin de lo que Dios tenía, el fin del plan. La cruz para ellos significaba derrota, pero para Cristo la cruz significaba victoria. Para ellos la cruz significaba que habían vencido a Jesús con todas sus intenciones. Pero a través de las Escrituras, Jesús nos lleva a reinterpretar lo que verdaderamente significa la cruz. Y a través de la cruz es que Jesús reinterpreta toda la existencia y lo que ellos vivieron. Y eso a mí se me hace increíble, porque muchas veces nosotros queremos vivir nuestras vidas separadas de una interpretación de lo que la cruz es para nosotros. La cruz nos da permiso de ser, aunque fallé, esa falla no me define. Lo único que me va a definir es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa marca sí puede ser la marca que defina toda mi vida. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos a Cristo en ellas, nos permite tener una interpretación diferente de los hechos de nuestra vida. Hay hechos en tu vida que por no interpretarlos a la luz de lo que Dios quiere hacer en tu vida, el día de hoy estás marcada o marcado por una situación. Y a mí me encanta cómo es que Jesús, glorificado, decide tener y mantener sus heridas. Porque después ellos se dan cuenta de que es Jesús cuando parte el plan y ven las heridas, pero ya no eran heridas, eran cicatrices. Porque nuestras cicatrices cuentan del poder de la cruz. Cuando Jesús ha trabajado en nosotros, ya no es una herida abierta, es una cicatriz que testifica que lo que intentó matarte, que lo que intentó hundirte, que lo que intentó destruirte, Dios lo utilizó para tu bien. Y ahora esa es una cicatriz que tú puedes contar y que otros pueden ver del poder que levantó a Cristo de los muertos. Así que los discípulos dicen algo increíble. Los discípulos dicen algo increíble y con esto cierro. En Lucas capítulo 24 y 24 versículo 32 dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba, qué dice? Las Escrituras. Otra vez, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La palabra de Dios tiene una correlación con nuestra fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Pon atención en esto, ya voy a terminar. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la onda aquí es muy sencilla: tenemos que tener fe, pero para tener fe tenemos que tener tiempo en la palabra, porque la fe se alimenta de la palabra. Tú puedes tener fe en tu propia persona, en tu propio proyecto, pero eso no quiere decir que tengas fe en Dios. Para tener fe en Dios nuestra fe tiene que estar ligada a su palabra. Y hay palabras específicas que Dios tiene para ti. Cuando yo recién conocí al Señor, el Señor puso un pasaje en mí que lo he llevado por mucho tiempo y es Josué 1:5.
Y ese pasaje se ha convertido en un pasaje especial, en un pasaje rema, en un pasaje que el Señor ha tomado para llevármelo de aquí hasta que me muera. Y así como ese pasaje, hay muchos otros pasajes que están esperando para ser sembrados en tu corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos el día de hoy? El objetivo de la predicación del día de hoy es que se despierte una pasión por Dios. Y para tener una pasión por Dios necesitamos tener una pasión por la palabra de Dios. Tal vez tú el día de hoy dices, pues a mí, pues yo quiero venir y que me curen y recibir una palabra el domingo, y está bien. No te juzgo, y yo un día estuve ahí. Pero el Señor siempre nos llama a ir más adentro, a ir más profundo. Esta es una enseñanza que el Señor te llama, y el día de hoy toca tu corazón y te dice: quiero que me conozcas. Y así como se acercó a los discípulos y les dice: ¿de qué hablan? El día de hoy el Señor te dice: ¿cuáles son las situaciones que tienes? Platícamelas. Quiero convivir, quiero conocerte, quiero que caminemos juntos. Señor, el día de hoy yo pido en el nombre de Jesús para que pongas en cada una de las personas aquí presentes un anhelo y una pasión por tu palabra, pasión por tu presencia, pasión por los planes que tú tienes para la iglesia. Yo bendigo a la iglesia, bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo sus familias, Señor. Y lo que el día de hoy has sembrado en sus vidas y en sus corazones, Señor, pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Por qué no te pones de pie?